Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta calurosa tarde aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nos da, nos da mucho ánimo ver que hay mucha gente que está participando. Nuevamente les agradecemos. Yo soy el doctor Miguel Sánchez, soy el director médico de Clínicas Audiológicas Oír Bien. Y bueno, hemos estado haciendo una serie de conversaciones con respecto a diferentes temas de la audición, el lenguaje, la voz, el vértigo. Y hoy nuevamente tenemos a la doctora Noemí Hernández, quien nos va a estar compartiendo esta plática que, bueno, ya se había dado el lunes y que hoy tenemos la oportunidad de volver a repetir. Y que, bueno, es muy interesante el tema, cómo está abordado por parte de ella. Les comento, la doctora Noemí Hernández es médico especialista en audiología, foniatría y otoneurología, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México y la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, en el campus de Ciencias de la Salud, aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ha trabajado en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Occidente y también en el sistema DIF aquí en la ciudad de Guadalajara, tiene mucha experiencia con el trabajo de niños. Actualmente es médico especialista que trabaja con nosotros en el Centro Médico de Alta Especialidad Oír Bien en Zapopan, Jalisco. Y pues bueno, le dejo el micrófono a la doctora Hernández para que podamos empezar esta conversación. Nada más les comento, vamos a dejar las preguntas hasta el final de la charla. Si alguien tiene algún comentario, lo puede poner en el chat. Sí le suplicamos no prender el micrófono mientras esté la charla para evitar como interrupciones. Y nosotros, bueno, vamos a estar checando el chat de forma regular. Y al final sí ya tenemos la oportunidad de abrir micrófono para dar paso a sus comentarios o a sus preguntas. Doctora Nomi, te dejo el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos, me da mucho gusto que estén acá. Vamos a hablar el día de hoy de cómo hace el cerebro, cómo es que hace el cerebro para convertir estos sonidos que nosotros escuchamos en la voz de las personas, cómo hace para que ese sonido se convierta en lenguaje. Y me parece que es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante y sobre todo necesario en todas las personas que tenemos contacto con niños que tienen algún problema de audición, porque son alteración, porque son procesos que se van a ver alterados en el desarrollo de estos niños. Entonces, bueno, veremos por pasos cada uno de estos procesos. Para empezar, para poder tener una introducción y un buen abordaje, tendríamos que tener como protagonistas al lenguaje, ¿no? El lenguaje, pero ¿qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje, ustedes saben que es este código de comunicación que nosotros los humanos tenemos, pero aparte es el carácter, es lo que nos hace seres, eh, o es lo que nos da el carácter distintivo como ser humano. Ningún otro ser vivo tiene un lenguaje tan complejo como el lenguaje oral de nosotros, y eso es lo que nos hace un carácter distintivo. Entonces, un niño que no logra desarrollar un lenguaje pierde una gran habilidad o una gran característica principal en el desarrollo humano. Eh, Gracias al lenguaje tenemos acceso al pensamiento. Imagínense esto que está pasando por sus cabezas, todo lo que están pensando, lo están pensando en palabras de un idioma, y este idioma es el que ustedes han desarrollado, este lenguaje. Si nosotros no tuviéramos pensamiento, si nosotros no tuviéramos lenguaje, tendremos un pensamiento mucho más rudimentario, mucho más reducido a solo imágenes, a solo ideas muy vagas que no pueden ser tan abundantes o tan grandes como lo son cuando tenemos nosotros un lenguaje oral. Además, el lenguaje nos da acceso a la memoria. Piensen ustedes en cualquiera uno o en cualquiera de los recuerdos que tienen, y todo lo que recordamos, todo lo que pensamos, lo pensamos o lo recordamos con palabras. ¿Estarán de acuerdo ustedes conmigo que estas enfermedades terribles de la edad adulta, de los adultos mayores como la demencia, en las que las personas van perdiendo poco a poco su memoria, despersonalizan a estos señores o estos abuelitos? El hecho que la persona no se acuerde de sí mismo, no se acuerde de cómo se llama, no se acuerde de cómo se llaman las personas que lo rodean, despersonalizan, le van quitando la esencia del ser humano. Entonces, la memoria también
es una habilidad que, que se da gracias a que tenemos lenguaje. La cognición es esta capacidad de razonamiento, esta capacidad de resolver problemas y eso y se va a alcanzar los límites más grandes gracias al lenguaje. Si nosotros no tenemos lenguaje, esta habilidad de la cognición no se ¿Me escucha? explora, no se explota. ¿Sí me escuchan? No se explora, no se explota y entonces se queda como reducida, se queda sin explorar toda esa capacidad que pudiéramos alcanzar cuando nosotros tenemos este lenguaje, esta capacidad de lenguaje. La imaginación, imagínense ustedes ahorita con este calorcito que está haciendo, imagínense en la playa, imagínense debajo del sol, asoleándose con una bebida acá muy fresca a su mano derecha. Todo eso, toda imaginación, todo lo hacemos con lenguaje, lo hacemos a través de frases, de oraciones, a través de un lenguaje narrativo, pero gracias al lenguaje oral. Si nosotros no tuviéramos esta imaginación, este pensamiento, esta memoria, si no tuviéramos un lenguaje, todo esto se vería mucho más reducido. Se reduciría a solo imágenes, a solo colores, a solo lo que ha visto y la capacidad de imaginar sería muchísimo más limitada. Pero sobre todo el lenguaje nos da también acceso a la igualdad. Nosotros queremos que los hijos siempre tengan el mismo trato en las escuelas, que tengan la misma cantidad de oportunidades en la vida. Y gracias al lenguaje, eso es lo que nos da una igualdad. Cuando un niño tiene una carencia de lenguaje, cuando tiene una dificultad, la desigualdad se nota y se ve evidente en todas las oportunidades que el niño va teniendo de entrada. Tendría que tener una escuela de educación especial. Y las escuelas de educación especial limitan la exploración de la cognición, tiene muchas limitantes que no queremos que los niños tengan. Entonces, la igualdad, el lenguaje nos da acceso a una igualdad. Entonces, eh, para ya no seguir romantizando con el lenguaje, vamos a dar paso a lo que sigue. Y lo que sigue es, ¿cómo es que sucede que este lenguaje o que estos sonidos se convierten en el lenguaje? Imagínense ustedes en una conversación cotidiana con sus hijos, en una frase que ustedes le dicen a su hija o a su hijo o a su paciente o a su niño que tienen en terapia, y le dicen una frase y yo quisiera que se pusieran a pensar un poco cómo es que esa palabra que ustedes pronuncian, que llega al oído de ese bebé o de ese niño, de repente se convierte en un símbolo. La palabra muñeca en este ejemplo son sonidos, son ondas sonoras y esas ondas sonoras viajan al oído y de repente algo sucede en el cerebro que ese sonido se convierte en una imagen, en un recuerdo de la niña, en una idea. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que el sonido se convierte en lenguaje? Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a ir paso por paso. Espero que pueda ser yo muy explícita porque son procesos muy complejos. Entonces, imagínense que los sonidos que están en el ambiente, los sonidos eh, ambientales, los sonidos de las palabras, los sonidos de los animales, todos los sonidos que están en el ambiente van a entrar a los oídos por medio de estas pantallas o estos pabellones auriculares. Y sabemos que tenemos un oído periférico, que está compuesto por un oído externo, por un oído medio y por un oído interno, pero eso sigue siendo, todo esto es parte del oído periférico. Y el sonido va a entrar y se va a convertir en la cóclea, en esta cóclea que tenemos aquí, en el caracol, se va a convertir en potenciales de acción. Esa onda mecánica se va a convertir en un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico va a viajar a través del nervio auditivo, a través del tallo cerebral y va a llegar al cerebro. Y es en el cerebro donde realmente sucede la magia, ¿sí? Es en el cerebro donde realmente nosotros vamos a hacer esa interpretación, a adquirir ese significado de los sonidos que han entrado y que han viajado hasta el cerebro. Es el cerebro el que va a escuchar, el que va a entender, el que va a darle un significado. Entonces, decir que nosotros escuchamos con los oídos es algo, pues hasta cierto punto erróneo, porque en realidad los oídos serían la puerta nada más para el sonido, pero es el cerebro el que escucha. Pero ¿cómo? ¿Cómo hace el cerebro para entender, para darle un significado a cada una de estas cosas? Bueno, pues hay muchos procesos, hay muchos pasos y vamos a tratar de explorar algunos de ellos porque es una cosa inmensa. Entonces yo les he dicho que el sonido llega, viene por el oído
periférico, viaja por el tallo cerebral y va a llegar primero a una zona de la corteza cerebral que se llama zona auditiva primaria o zona de Herschel. Esta zona de la corteza, hablar de la corteza del cerebro es como hablar un poco como la corteza de los árboles. Los árboles, los troncos, son madera en el centro, pero tienen una corteza que se descarapela. El cerebro tiene una corteza, una capa de células, las más especializadas del cerebro. Y esta capa es la más externa, estas células de la corteza cerebral son las que van a tener la capacidad de hacer funciones muy especializadas. La corteza de nosotros tiene una capa de 7 células. La corteza de los animalitos tiene 1 o 2 capas nada más. El nivel de especialización de la corteza cerebral de los humanos es muy, muy grande. Entonces, es en esta zona donde suceden todos estos procesos. Entonces, bueno, les digo yo que entra el cerebro, perdón, entra el sonido a esta zona del cerebro, y de ahí, una vez que aterrizó, que se instaló en esta zona, eh, lo que sigue es que se va a procesar. Y cuando digo procesarse es pues hablar de una cosa muy vaga porque en realidad suceden muchísimas cosas. Es cuando como yo les digo, imagínense un camión de maíz que acaba de salir del rancho de Perenganito donde acaban de sacar y ese maíz se va a convertir en tortillas. ¿Qué sucede? Pues se procesa el maíz. Sí, pero pues ¿cómo? ¿Qué pasa? Bueno, primero hay que desgranar la mazorca y luego hay que ponerla en cal y bla, bla, bla. Hay un montón de cosas que van a suceder. Entonces, este proceso, esta parte del procesamiento del sonido es exactamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Algunas cosas, porque son muchísimas las que suceden, pero vamos a tratar de desmenuzar. Entonces, lo primero que tendríamos que estar analizando es qué le pasa al sonido, cuál es una de las primeras cosas por las que el sonido atraviesa. Y la primera es, el cerebro tiene que aprender a localizar el sonido. Y de entrada tendríamos que aprender a localizar al frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? ¿Y cómo va a hacer esto el sonido? ¿Cómo es que tiene esta capacidad el cerebro para localizar el sonido? Bueno, resulta que tenemos 2 orejas y el sonido va a entrar siempre de alguna dirección. El cerebro está en el centro y entonces lo que va a hacer es que cuando llega un sonido, imagínense, llega un sonido grande, firme, grandote, del lado de su oído derecho. Entonces, el oído derecho va a recibir este sonido grande, pero también lo va a recibir el oído izquierdo. Sin embargo, para que ese mismo sonido llegue al oído izquierdo, va a tardar unas millonésimas de segundo. Y el cerebro va a hacer un análisis y va a decir, a ver, este sonido entró por el lado derecho, pero era grande, y 2 millonésimas de segundo después entró del lado izquierdo. Quiere decir que como llegó primero del lado derecho, el sonido viene del lado derecho. Y esa es una función de un análisis logarítmico impresionante que tiene el cerebro. Pero lo que tiene que hacer de todas las direcciones y el vertical, horizontal, todas las dimensiones. Entonces, porque es fácil, se localiza en todas las dimensiones. Entonces, es una función del cerebro muy, muy completa. De las funciones grandes, la discriminación de sonidos graves y agudos. El cerebro, al principio, nosotros aumentamos la cantidad de tonos, la tarea se va complicando. No es lo mismo detectar 2 que detectar 35, los 35 tonos, por ejemplo, de teclado. Y sabemos, se lo pongo un poco como ejemplo, porque es muy fácil así recordar que de pu, 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 y del lado derecho están los agudos. Entonces, cuando nosotros ponemos más tono en juego, pues nosotros vamos a saber que el cerebro tiene una tarea más complicada. Pero si yo le cuento, la cóclea tiene una cantidad inmensa de células ciliadas, que van a hacer un análisis de todas estas frecuencias y que la cóclea tiene la capacidad para detectar frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, tiene el teclado, va a tener 20.000 Hz o 20.000 tonos diferentes que el cerebro tiene que aprender a discriminar, tiene que aprender a escuchar y tiene esta capacidad de hacer un análisis fino de todos estos sonidos que están entrando
por los oídos. Entonces, el análisis frecuencial de los sonidos es una tarea grandísima que hace el cerebro y nos ayuda para detectar si los sonidos son graves. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que más tarde nos pueda ayudar a detectar si son consonantes, si son vocales, o si es una vocal aguda, o si es una vocal grave. No es lo mismo cómo suena una A, que es un sonido más bien grave, que una es un sonido agudo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad para diferenciar los sonidos, esta frecuencia del sonido, más tarde no vamos a tener la capacidad para analizar o discriminar un fonema de otro, ¿no? Entonces, son pasos que van siendo subsecuentes. Entonces, si una cosa no se funciona, la siguiente tampoco va a funcionar. Otra de las grandes tareas del cerebro es aprender a tener atención auditiva. La atención auditiva, ustedes pensarían, pues, ¿para qué me sirve? ¿Para poner atención a una canción o para qué? Bueno, resulta que nosotros estamos expuestos a muchos tipos de estímulos. Estímulos olfatorios, estímulos gustativos, táctiles, visuales y auditivos. Son los 5 tipos de estímulos que entran a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, normalmente el cerebro va desarrollando una área específica para procesar cada tipo de estímulo. Hay una zona que va a procesar los estímulos olfatorios, otra los visuales, otra los gustativos, y así cada uno de los tipos de estímulos. De repente, un cerebrito puede decir, ah, caray, a mí no me están mandando estímulos auditivos, este niño no está entrando el sonido. ¿Qué voy a hacer? A ver, pues el área que yo tenía designada para los estímulos auditivos, pues no la voy a desperdiciar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a reorganizar y entonces esa zona que yo se la daba a los estímulos auditivos, se la voy a dar a alguien más para que la aproveche. Y entonces quien levanta la mano primero es el área visual que dice, ah, yo lo quiero, hay muchos estímulos visuales, yo podría usar más espacio en la corteza para hacer un procesamiento más grande. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el niño, como no recibe estímulos auditivos, su zona de la corteza cerebral que pone atención, la redistribuye y le ponemos atención solo a lo visual porque la corteza cerebral se reestructuró. Ahora, cuando nosotros decimos, chanfles, este niño no está recibiendo sonidos, vamos a mandarle y nosotros hacemos un diagnóstico y le mandamos y le ponemos auxiliares auditivos o le ponemos implante coclear. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nosotros le ponemos esa zona y ¿qué creen? Pues que ya no hay esa zona grande en la corteza. ¿Por qué? Porque la agandalló el área visual. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Ah, bueno, tendríamos que estar esforzándonos por recuperar el área que perdimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a 2 cosas. Uno, la estimulación constante. ¿Para qué? Para que el cerebro dice, ah, ¿qué hubo, qué hubo? Siempre sí tengo estimulación auditiva. Ok, me voy a volver a reestructurar para darle otra vez al área auditiva lo que le corresponde. Pero eso va a suceder sí y solo sí hay plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es precisamente esta característica de los cerebros o de los humanos para reorganizarse de acuerdo a las circunstancias. Y esta es una habilidad o una característica que tienen los bebés y que su mayor punto de plasticidad son los 2 años de edad y que conforme van creciendo se va perdiendo. Y que si bien nosotros adultos tenemos capacidad de plasticidad cerebral, es diminutísima comparada con la plasticidad que tienen los niños. Y la plasticidad cerebral que tiene un adulto mayor es mucho más chiquitita que la que tiene un bebecito. Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar haciendo un diagnóstico muy temprano de la pérdida auditiva para que esa área que le correspondía en la corteza cerebral para el procesamiento auditivo no se pierda y no se la agandalle a alguien más. Y que si nosotros hacemos diagnóstico de una pérdida auditiva, podamos tener tiempo, tener plasticidad cerebral para poder recuperar esa zona para el procesamiento de los sonidos, ¿no? Bien, otra de las funciones importantes que tiene el cerebro en relación al procesamiento de los sonidos es la identificación de estos. Miguel, ¿me ayudas a decirme si se escucha este sonido? ¿No se oye? ¿No se oye Ah, un ¿el perro? ladrido? Sí, el Sí, ahí perro. está. Es mío, no es de nadie, es mío. Bueno, entonces nosotros escuchamos este ladrido y sabemos que es un perro, ¿no? Está fácil. Y yo les puedo poner ese perro y dicen, sí, cuadra, puede ser.
Pero si yo les pongo este perrito, no les cuadra. Y sigue siendo un perro. Entonces, nosotros tenemos que ya no solo identificar la frecuencia del sonido, nosotros no tenemos que poner atención al sonido, tenemos que identificar sonidos. Y no solo un sonido o dos sonidos, sino montones de sonidos. Porque este perro hace un tipo de ladrido, pero este chihuahuita ladra diferente. Y a lo mejor este peluche tiene una burbuja dentro que ladra y tenemos que identificar porque sigue siendo un perro. Y luego eso mismo tendríamos que hacerlo con los demás animales. Y luego no solo los animales. Además de los animales, pues hay instrumentos musicales. Y luego sonidos ambientales. Y luego voces. Y luego un montón de sonidos a los que nosotros tendríamos que estarle poniendo etiqueta y decir, ah, ese es el sonido de la lavadora. Ah, ese es el sonido del refrigerador. Ah, ese sonido no lo ubico. Y resulta que es la lavadora, pero de la vecina. Y entonces cada sonido tiene características especiales y nosotros tendríamos que estar haciendo uso de atención auditiva, de un análisis frecuencial de los sonidos y aparte de la cognición para poder etiquetar cada uno de estos sonidos. Entonces, si se dan cuenta, el cerebro va haciendo cada vez una función mucho más compleja en el análisis de estos sonidos, ¿sí? Si este cerebro no tiene un acceso full, no tiene un acceso completo a los sonidos, no va a poder hacer este análisis. Si mi niño tiene una pérdida auditiva moderada y no tiene aparatos auditivos, el sonido le va a llegar a la mitad. No va a poder hacer este análisis. Si mi niño tiene una pérdida profunda bilateral y tiene unos auxiliares auditivos que no le alcanzan a dar toda la potencia, no va a poder hacer este análisis. El niño tiene que tener una audición full, completa, para que pueda hacer este análisis y esto se vaya almacenando en la memoria y vaya siendo parte del lenguaje receptivo que el niño va teniendo. Una característica que a mí me parece maravillosa y que a mí me parece impresionante cuando me pongo a estudiar estas cosas es que todo lo damos por hecho. Las personas que escuchamos normal, ni siquiera nos tenemos que preocupar por cómo aprendimos a hablar, o los niños que nacen sin ningún tema auditivo aprenden a hablar y ya, y nadie los enseña y es una cosa maravillosa. Pero cuando algo falla, de repente, teniendo que estudiar, es como ver todo lo que tiene que pasar y paladear cada una de las cosas que están sucediendo para poder ayudar. Entonces, una de las funciones que me parecen más maravillosas es la de separar los sonidos del habla del ruido de fondo. Por ejemplo, en este momento seguramente hay sonidos ambientales en su casa que están anulando porque no les interesa, ¿no? A lo mejor aquí al lado está una construcción y están con un martillo, pero lo dejé de escuchar, literal, porque yo estaba acá concentrada y ahorita que busqué, ahí está. No es que mi oído se apague y se prenda, sino que yo anulo el ruido de fondo y ustedes también lo hacen. Y si de repente yo pongo sonidos de fondo, un llanto de un bebé, como unas vocecitas por ahí, si le agrego lluvia y encendemos por ahí un motor, van a hacer un ruido que va a estar de fondo y que ustedes van a tener la capacidad en ese momento de poder poner atención a mi voz, que es la que les interesa, y ese ruido que sigue estando presente, anularlo. ¿Cómo hace eso el cerebro? ¿No les parece una cosa maravillosa? Bueno, si el niño tiene una pérdida auditiva, no va a saber cuál es el sonido prioritario, no va a saber cuál es el sonido que tiene que atender. El sonido del llanto del bebé es fuerte, el sonido del motor anula a los demás, cambia. Si el niño no tiene una buena entrada de sonido, no va a saber cuál es el sonido al que tiene que atender y cuál es el sonido que tiene que anular, porque no me interesa. ¿Me explico? Entonces, esta habilidad de separar los sonidos de fondo o los sonidos de ruido que está de fondo del habla es una función maravillosa y que aparte causa cansancio. ¿A poco no sintieron un alivio ahorita que les quité el ruido de fondo? Esa es una cosa que cansa. Yo sentí alivio. Entonces es una habilidad del cerebro, porque si están muy presentes, el cerebro los atenúa y los atenúa cada vez más. Y esa es una función que solo va a tener si, solo si su audición está intacta. Otra función importantísima es, ¿se fijan cómo vas avanzando y las cosas se van complicando? Bueno, tendríamos que también aprender a discriminar ya no solo sonidos graves y agudos, sino ahora discriminar los sonidos de los fonemas. Los fonemas son los sonidos de las letras de cada idioma. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, si yo les hablo de una A y de una son sonidos bien diferentes, que es fácil discriminar. Es un sonido fuerte y contundente y el otro es un soplidito débil, agudo, bajito.
es fácil discriminarlos. Pero si yo les digo dos fonemas de configuración muy similar, como son la y la tiene rasgos que los hacen diferentes, pero a simple vista o a simple audición, suenan muy similares, muy similares. Entonces, es importante que la audición esté intacta para poder captar esos rasgos fonológicos que nos hacen discriminar un fonema de otro. Ahora, yo les estoy poniendo dos fonemas ahí, pero ¿qué les parece que el idioma español de entrada tiene 28 fonemas y que cada fonema puede aparecer y puede sonar diferente de acuerdo al lugar de la palabra donde se encuentre? Por ejemplo, no es lo mismo una N en natural que una N en antes. Suenan diferentes y sigue siendo el mismo fonema. Entonces, el cerebro va teniendo que complicar cada vez su función, porque para esta función tiene que ser un análisis espectral, es decir, de la frecuencia del sonido, de la duración, muchas características del sonido que no va a tener si no tiene una buena audición, ¿sí? Si no tiene una buena entrada de sonido. Y si a esto le agregamos ruido de fondo, no les quiero decir cómo se complica la función auditiva. Hay otro proceso que es súper importante en este desarrollo de los niños, que es el proceso cognitivo, que es ya asignar etiquetas a cada uno de los objetos. Yo les pongo aquí, por ejemplo, la pelota. Esta es una pelota y hay montones de formas y de colores y de tamaños de pelotas. Pero asignar una vocabulario, asignar un nombre, es un proceso cognitivo, hay que conceptualizar. Y ya de ahí en adelante, este proceso cognitivo cada vez se va complicando mucho más. Yo les pongo una pelota, pero quiero que imaginen cuántas palabras no tiene que el niño aprender en su vida. Hay libros, hay sillas, hay zapatos, hay mesas, hay piso, hay cielo, hay techo, hay ventilador, hay cuadro, hay celular, hay libros, hay bolsas. Es un vocabulario inmensísimo y todo eso lo tiene que aprender a etiquetar y lo tiene que etiquetar con un nombre de una palabra que al final son sonidos y esos sonidos tuvieron que haber pasado por un análisis minucioso en su cerebro para poder etiquetar como, esto es pelota y esto es silla y esto es mesa y esto es... Entonces, se complica mucho cuando tenemos que aumentar el vocabulario. Pero luego, si ese vocabulario les digo que no se queda ahí, porque nosotros no hablamos nada más con palabras o sustantivos, pues la pelota bota y la pelota es de colores y entonces la pelota va adquiriendo características y hay verbos y entonces esta pelota bota, pero no solo bota, también la podemos usar en expresiones de interrogación o de exclamación o de negación o de muchas cosas. Y entonces el lenguaje se va complicando y va aumentando la cantidad de palabras y la cantidad de formas de usarse y la cantidad de momentos para usarse. Y entonces, esto estoy hablando de la pelota, pero hagan lo mismo con la silla y hagan lo mismo con la bolsa y hagan lo mismo con el café y hagan lo mismo con lo que tengan enfrente. Y es un proceso, caray, largo, complejo, larguísimo, difícil, es un proceso grande. Y si a eso queremos aumentarle todas las características, y imagínense un lenguaje en el que estoy yo ahorita y que todos tenemos, este lenguaje narrativo, cómo se va complejizando a partir de las construcciones gramaticales que cada palabra o que cada vocabulario va a ir teniendo, ¿no? Esa es otra, miren, hasta me cansé nomás de pensarlo. Otra de las características padrísimas del cerebro, digo padrísimas porque está maravilloso, es la de segmentación del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, hablamos de corrido. No hablamos separando las palabras para saber cuándo empieza una y termina la otra. Nosotros hablamos de corrido. ¿Y cómo sabemos cuándo empieza una palabra y cuándo termina la otra? Pues porque ya sabemos de memoria las palabras, porque ya las conocemos. Si yo las pongo, o les pongo ahorita un alemán, les pongo ahorita un alemán o cualquier persona de cualquier otro idioma, y lo escuchan hablar fluido y les pregunto, a ver, ¿dónde empieza? ¿Me ayudan con sus micrófonos, porfa? Apagar sus micrófonos. Y yo les pregunto, ¿dónde empieza una palabra y dónde termina la otra? Alguien está rayando mi presentación. ¿Quién se está divirtiendo? Es bien difícil. Solo lo podemos saber, sí, solo sí, cuando nosotros tenemos conocimiento de ese lenguaje. Entonces,
Este proceso de segmentación del lenguaje lo hacemos a través de un análisis constante. Si el niño de repente, en un proceso de desarrollo del lenguaje, escucha la palabra pelota muchas veces y de repente dice la mamá, mira mi amor, esta es una pelota roja, pásame la pelota, dale la pelota a tu papá, mira la pelota bota. De repente va a escuchar tantas veces la secuencia de sonidos pelota que va a decir, ah, esa es una palabra, ¿no? Y luego le va a poner la etiqueta. Y luego así va a suceder con todas las palabras del universo. Pero para que la pueda hacer esa segmentación, para que pueda reconocer cada palabra, tiene que escucharlas y escucharlas y escucharlas y escucharlas y escucharlas para que diga, ah, esa es una secuencia que yo identifico como única. A diferencia de alguien que yo pudiera decir, Lani, ñaquier, Evo, pues no son palabras, estoy segmentando el lenguaje como se me da la gana, pero no son palabras, hay que escucharlas muchas veces para saber que esta es una palabra, esta es otra, esta es otra, esta. Y eso solo lo vamos a hacer si tenemos una audición completa y si tenemos sobre todo una exposición muy grande al lenguaje oral, ¿sí? Otra de las funciones maravillosas también del tema del lenguaje es la memoria auditiva. La memoria auditiva no nos sirve nomás para grabarnos las canciones que nos gustan. La memoria auditiva es indispensable para que nosotros podamos comprender el lenguaje. Cuando yo les digo una expresión como esta, el delfín es un animal, estoy hablando con dos elementos críticos y es fácil recordar dos elementos críticos. El delfín es un animal, punto. Sin embargo, si yo le pongo una frase que está más larga, voy a utilizar 6 elementos críticos o más, ¿no? ¿Y cómo voy a entender la oración si no recuerdo de quién estamos hablando? Imagínense, yo les hablo y les digo, el delfín es un animal que vive, y cuando voy en vive, ya se les olvidó lo primero. Y entonces yo le pregunto al niño, ¿quién vive en el océano? Y pues ya se le olvidó. Entonces, la memoria auditiva nos sirve para la comprensión del lenguaje y es importantísimo para poder retener las primeras palabras de una oración y que al final de la oración yo pueda haber retenido las primeras palabras y pueda integrar el significado de toda la oración completa. Ahora, si a esto lo traspolamos a una instrucción, no es lo mismo que yo le diga al niño, cierra la puerta, que es una instrucción sencilla, una sola, donde estoy usando dos elementos críticos, a donde voy a usar una oración donde voy a necesitar la memoria para 9 elementos críticos y donde cuando escucho el último no se le haya olvidado lo primero, porque si no el niño se va a quedar como, ¿a mi papá qué? ¿A mi papá qué le doy o qué? La instrucción era, cierra la puerta, tráeme la bolsa negra, la que está encima de la silla, porque se la voy a dar a tu papá. Y si el niño recuerda solo lo último que escuchó, no va a obedecer la instrucción. Y muchas veces eso se va a interpretar como no quiere, es un niño berrinchudo, o como no entiende, es un niño con un déficit cognitivo, o como no me escucha de verdad. La memoria auditiva es un es un tema grande que hay que trabajar. Y todas estas cosas se trabajan en la terapia del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de procesamiento, volviendo un poco al tema inicial, cuando yo les hablo del procesamiento del lenguaje, pues les estoy hablando de muchas cosas de manera simultánea, muchas cosas. Lo que les he hablado ahorita ha sido solamente un pizquito y es un ejemplo de lo que nosotros trabajamos en la terapia del lenguaje cuando hablamos o trabajamos con niños con una pérdida auditiva. Ahora, una vez que se procesa y que suceden esto que les platiqué y otro montanal de cosas más, mucho más complejas y mucho más finas, eh, pues el cerebro no actúa de manera independiente. El cerebro está todo el tiempo en comunicación con otras áreas del cerebro. Entonces se va a integrar primero con la información. ¿Con cuál información? Con la que yo vi, con la que yo sentí, con la que yo palpé, con la que yo me acuerdo, con la que yo viví anteriormente y se va a integrar la información. Y luego se va a compartir con otras áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo recibo del lenguaje receptivo, a partir de lo que yo escucho, es que voy a empezar a planear el lenguaje oral. Hasta ahorita, lo que hemos hablado, todo lo anterior ha sido el lenguaje receptivo, es decir, qué sucede en el cerebro para que el niño que escucha un lenguaje lo comprenda. Pero luego viene el proceso de salida, que es qué sucede en el lenguaje, perdón, qué sucede en el cerebro para que todo eso que el niño quiere decir lo pueda hablar. Entonces es otro proceso donde se planean los movimientos del habla. Entonces, yo ya sé que es una pelota, ahora yo quiero pedir esa pelota
y para pedirla tengo que hablar. Y entonces, ¿cómo hablo? Pues tengo que decir pelota. Y para decir pelota tengo que mover todo mi aparato fonoarticulatorio de cierta manera, en tal momento, con tal sincronía. Y entonces, para entonces, tengo que mi cerebro, la parte frontal del cerebro, va a planear cada uno de los movimientos de mi aparato respiratorio, de mis cuerdas vocales, de mi faringe, de mi laringe, de mi paladar, de mi lengua, mis labios, mis cachetes, mi nariz, todo lo del aparato fonoarticulador que se encarga de producir los sonidos del habla para que de una manera coordinada produzca el chamaco la palabra que ya pensó y que ya recibió y que ya aprendió previamente. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que sería pensar o pretender que un niño que tuvo ausencia de audición durante 1, 2 o 3 años y que le ponemos unos auxiliares auditivos, cómo creen que inmediatamente o en un mes, podría aprender a hablar? Pues es absurdo, absurdísimo. Si un niño sano, con audición sana, tarda 1 año para empezar a poder hablar, un niño que ha tenido una pérdida auditiva y que ha tenido un periodo de tiempo sin estimulación, pues va a tardar muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene que recuperar ese tiempo perdido, tiene que recuperar esa, esas habilidades que no, o aprender esas habilidades que no desarrolló. ¿Me explico cómo va entretejiéndose todo? Entonces, pues toma tiempo, hasta unas galletas en el horno toman tiempo para estar listas. Entonces, es un proceso largo, es un proceso complejo y que es un proceso, pues a mí me parece maravilloso. Entonces, yo les decía en un inicio que era el cerebro donde sucedía la magia. Y definitivamente sí, es el cerebro que se encarga del lenguaje, no son los oídos, el cerebro es el encargado de escuchar y es el encargado de atender. Pero, ¿ustedes creen que es magia? ¿De verdad creen que todo esto que les platico sucede por arte de magia? Pues no, no sucede por arte de magia. Sucede por arte del trabajo cotidiano. Y tenemos que enseñarle a ese cerebro a cómo primero localizar el sonido y luego aprender a discriminar tonos graves y agudos para que después pueda hacer un análisis espectral de esos 20,000 tonos que le llegan al cerebro todos los días y que después pueda asignar, este es un fonema S y este es un F y este es una K y este es una G y que después pueda asignar vocabulario o etiquetas y pueda etiquetar cada uno de los sonidos y después puede irse complejizando esta función del lenguaje tan maravillosa. Entonces, no es magia. ¿Quién me está rayando mi presentación? ¿Quién está jugando? Este, sosiéguense, señores y señoras. Entonces, a ver, cuando yo les hablo de que todo sucede en el cerebro y de repente hay una pérdida auditiva y de repente la puerta de entrada se fundió, la puerta de entrada no funciona, la puerta de entrada no sirve, no hay células ciliadas, hay un daño en el nervio, hay un daño en la cóclea, no entra el sonido del cerebro, no entra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues el cerebro se va a quedar sin materia prima para poder trabajar y para poder aprender un lenguaje. Ahora, ¿qué sucede si nosotros le colocamos cualquier tipo de tecnología que tenemos disponible? Vamos a volver a abrir la puerta, ¿cierto? Vamos a abrir para que el sonido vuelva a entrar al cerebro. Pero ese es solo el primer paso. Nosotros estamos abriendo la puerta del cerebro, pero no estamos haciendo la chamba del cerebro. Tendríamos que hacer la chamba y esto va a tomar tiempo y hay que tener 3 consideraciones para garantizar que ese cerebro va a poder hacer su chamba. La primera es el tiempo, ahorita lo vamos a hablar. La segunda es qué nivel de audición o qué tan abierta quedó la puerta para ese sonido. Y la tercera es los estímulos que va a recibir ese cerebro a partir de que nosotros abrimos la puerta con tecnología. Y el tiempo lo podemos observar en 2 aspectos. El primero es cuánto tiempo pasó desde que ese cerebrito dejó de escuchar. Es decir, cuando nació ya no escuchaba, cuánto tiempo pasó para el diagnóstico, cuánto tiempo pasó para que nosotros le hiciéramos una adaptación de auxiliares auditivos, cuánto tiempo ha estado ese cerebro sin un input auditivo, sin un estímulo, sin una materia prima para trabajar. Y hay una autora maravillosa que se llama Dana Susskind que habla de que a la edad de 3 años el cerebro ya está en su tamaño al 85%. Entonces, eh, estaríamos hablando que a los 3 años el niño ya está listo solo para madurar. A los 3 años el niño ya aprendió todo lo que yo les dije. Y tendríamos que nada más
aprender a madurar o madurar, ¿no? Y la segunda forma en la que el tiempo es definitivo, es impresionantemente decisivo, es cuánto tiempo usas ese niño los aparatos al día. Es decir, ya perdimos un año porque el diagnóstico se hizo al año de edad. Imagínense ustedes. Ahora, ya le puso sus auxiliares auditivos, pero ¿cuántas horas al día usa sus auxiliares auditivos? ¿Los usa 2 horas? ¿Los usa 4 horas al día? ¿Los usa 6 horas? Es el tiempo que va a estar recibiendo estímulos el cerebro. Si no usa los aparatos o si no usa el implante, no va a recibir estímulos. No es magia, es trabajo. Entonces, nosotros tendríamos que estar garantizando que el niño esté recibiendo el sonido 24/7, así como un niño sano. Digo, no es que use los aparatos mientras esté dormido o el implante, bueno, no es viable. Al final, en la noche no hay tantos estímulos sonoros, pero sí es importante que todas las horas que el niño esté dormido, todo el tiempo que el niño esté dormido, tendríamos que estar usando los auxiliares. En relación a la audición, nosotros tendríamos que estar garantizando que el niño tenga audición normal con los auxiliares o con los implantes. Es decir, nosotros queremos garantizar que la pérdida auditiva que el niño tiene sea completamente mitigada con la tecnología que tenemos. Es decir, si el niño tiene una hipoacusia moderada, severa, profunda, lo que sea, y nosotros ponemos una tecnología auditiva, la que quieran, la que en este momento está usando, nosotros sabemos que tenemos que llegar a esta zona que se llama banana del habla, que es la zona donde se concentran los sonidos del habla. Ustedes la conocen bien. Entonces, pero si yo pongo unos auxiliares auditivos y mis umbrales con auxiliares auditivos están en esta zona, en 60, 70 decibeles, yo estoy accediendo a la banana del habla, pero a un cachito de esta banana. Es decir, yo estoy escuchando algunos sonidos del habla, pero algunos nada más. No estoy escuchándolos todos y no voy a poder hacer un análisis de todos los sonidos si no tengo acceso a ellos. Y si tiene unos umbrales entre 40 y 50, wow, está mucho mejor, ¿no? El niño tiene una hipoacusia profunda y con los auxiliares sube a 40, 50. Sí, wow, está padrísimo, pero no es lo que queremos, no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que esa audición con la tecnología nos llegue a umbrales entre 25 y 30 decibeles, porque si no, no estamos garantizando el acceso completo a todos los sonidos del habla que el niño tiene que aprender a procesar. Si nosotros no le damos los sonidos, el niño no los va a procesar. Si yo no meto esos granos de maíz al molino, no se van a moler, no lo van a hacer por arte de magia. Para que el cerebro procese los sonidos, el cerebro tiene que tener acceso a ellos. Y para tener acceso a ellos, nosotros tenemos que garantizar audición normal con la tecnología que le toque, con lo que tenga acceso, con lo que quiera acceder. ¿Me explico? Entonces, es difícil, no siempre se puede. La tecnología, tenemos tecnología maravillosa, los implantes cocleares vienen a revolucionar el mundo y está padrísimo. Es un tema difícil, pero existe la tecnología, tenemos la tecnología. Hagamos uso de lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque la trascendencia es grande, porque tenemos que garantizar que ese niño tiene acceso al sonido, tenemos que garantizar que ese niño tenga acceso al lenguaje. No podemos darnos el lujo de que no tenga, porque va a quedar en desigualdad. Y por último, y lo más importante que me parece a mí, bueno, no lo más importante, pero sí muy importante, es que muchas veces garantizamos audición normal y decimos, bueno, ya tiene acceso al sonido, ¿no? Ya, el cerebro ya tiene acceso, ya lo va a hacer como por arte de magia. Pues resulta que no, porque tenemos que estimular ese cerebro. Porque, por dos cosas. La primera es porque no sabemos si hubo tiempo en el que ese cerebro no recibió nada, entonces tenemos que trabajar el doble para que reciba lo que en ese tiempo no recibió. Y la segunda es porque la tecnología nunca, 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 bajo ninguna circunstancia, va a sustituir el oído normal. La tecnología es maravillosa y nos da acceso al sonido y nos da acceso a sonidos de muy buena calidad, pero nunca vamos a sustituir a las células ciliadas. Entonces, el cerebro necesita un poquito de ayuda. Entonces, necesitamos estimular. ¿Y estos estímulos en qué consisten? Si ustedes tienen la capacidad de ver en este momento, podrán ver que mi pantalla está vacía. Es decir, ustedes tienen su capacidad visual al 100%, ¿cierto? Ustedes tienen una visión 20/20. La mayoría de aquí estoy seguro que tiene una visión 20/20. Sin embargo, en este momento no están viendo nada en mi pantalla. ¿Por qué no están viendo nada en mi pantalla? Pues porque no hay nada. Necesitan un estímulo para ver. Si yo no les pongo nada para ver, ustedes no van a ver nada, ¿sí? Y lo mismo sucede con el sonido, con el cerebro. El niño ya tiene su audición al 100, ya tiene su audición normal,
Pero si ese niño no está expuesto a sonidos, no va a escuchar nada. Si nosotros abrimos la puerta al sonido, pero esa puerta está vacía y por esa puerta no entra ningún sonido, el cerebro se va a quedar exactamente igual que cuando no tenía tecnología auditiva. ¿Por qué? Porque necesita estímulos, necesita materia prima para trabajar. No basta con hacer un diagnóstico temprano. No basta con ponerle una tecnología, la más pipiris wow, que le alcance a dar audición normal y que alcance a tener acceso a sonidos de audición normal. Falta que ese cerebro reciba el estímulo para que pueda trabajar con él, para que pueda aprender a hacer ese análisis de las frecuencias, ese análisis espectral, ese análisis que pueda aprender a etiquetar. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente si, solo si hay estímulos con los que pueda trabajar. ¿Me explico? Entonces, eso es una cosa súper importante. Hay un estudio muy bonito que hicieron un par de neurólogos en Estados Unidos, en Kansas City, por ahí en los 80s, donde hicieron una investigación que duró 3 años, una investigación larguísima, pero súper interesante, donde dijeron, a ver, ¿cómo es posible que haya niños que tienen pérdida auditiva y que tienen la tecnología que se requiere y desarrollan el lenguaje perfectamente bonito, y los mismos, y hay otros niños que tienen los mismos diagnósticos, la misma tecnología y no desarrollan lenguaje? Entonces, hicieron una investigación, un seguimiento a largo plazo muy bonito. Investigaron a 42 familias durante 3 años, ¿no? Eran niños de 9 meses a 3 años de edad, eran bebecitos de entre 9 meses y 3 años, eran de diferentes estratos socioeconómicos. El estudio duró 3 años y durante 3 años un investigador iba a la casa de cada una de estas familias y hacía una grabación de audio de todo lo que sucedía alrededor del niño en durante 1 hora al mes durante 3 años. Entonces, se grabó todo lo que el niño hablaba, lo que le hablaban al niño y lo que se hablaba alrededor. Se grabaron todas las palabras que se pronunciaban. Después de que se grabaron durante 3 años estas horas, esta inmersión en las familias, el trabajo fue grandísimo porque se pusieron a transcribir cada una de estas palabras para contar las palabras y hacer un análisis de las 42 familias y de ver por qué unos sí, por qué otros no, y ver qué es lo que sucedía. Y los resultados son maravillosos. Algo que encontraron los investigadores era que evidentemente todos los papás estaban apegados al tratamiento. Todos los papás usaban la tecnología, todos los papás hacían lo que les decían y todos querían hacer lo mejor para sus hijos. Ese era el común denominador, porque estoy segura que los papás siempre quieren hacer lo mejor. Entonces, los resultados son impresionantes porque lo que se grabó, lo que se filmó es que las palabras escuchadas dividieron dos grupos en los resultados. Los niños que no hablaban bien después de 3 años y los niños que sí hablaban muy bien después de 3 años. Entonces, los que no hablaban bien habían escuchado a lo largo de 3 años en estas grabaciones 13 millones de palabras. Los que sí habían hablado muy bien habían escuchado durante este periodo de estudio 45 millones de palabras. Ahora, eso traducido en vocabulario es, los niños que habían escuchado lo menos, los niños que hablaban menos, tenían un vocabulario a los 3 años de 525 palabras, ¿sí? Y los que más palabras habían escuchado habían logrado un vocabulario de 1100 palabras, es decir, el doble. Es decir, los niños que estuvieron expuestos a muchas palabras habladas desarrollaron muy poquito vocabulario. Los niños que estaban en un medio donde todo el tiempo se hablaba y donde la cantidad de palabras era abundante, esos niños desarrollan el doble de vocabulario. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que sí habla y un niño que no habla? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que habla poquito y un niño que habla mucho? La diferencia son 33 millones de palabras en 3 años. Es decir, mientras más palabras escuche el niño en su medio ambiente todos los días, más fácil será que aprenda un vocabulario y que aprenda a hablar más y mucho mejor. Entonces, tendríamos que estar hablándole a los niños todo el tiempo, a todas horas, pero no solo hablándole como merolico, no ponerle una grabación de 2 personas hablando para que esté expuesto al sonido, sino tendremos que estar hablando con experiencias significativas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con experiencias significativas? Pues me refiero a que, a ver, si yo les enseño este aparato, ustedes van a decir, pues, ¿qué será? ¿Será un collar? ¿Será un gadget? Parece un aparato electrónico? ¿Qué será? Y yo les digo, sí, señoras, esto es un iCube. ¿Qué les dice a ustedes que yo les diga que esto es un iCube?
Nada, porque no tienen la experiencia de conocer, es un collar, es un electrónico, quién sepa, quién sabe para qué sirve, pero yo les digo, se llama iCube, apréndanselo. Es un artefacto negro que se cuelga y se llama iCube. ¿Para qué me sirve que ustedes aprendan eso si no saben para qué sirve? Ah, pero ¿qué tal que yo les enseño una foto y les digo, es que este iCube me sirve para programar los auxiliares auditivos? Por ejemplo, este iCube lo usé para programar a esta nena cuando le puse sus auxiliares auditivos y entonces, para no tener cables conectados de esos auxiliares a mi computadora, y es un artefacto que se conecta por Bluetooth, y entonces me ahorra los cables. Y entonces ustedes dicen, ahora sí ya entendí, ¿me explico? ¿De qué me sirve yo enseñarle a un niño una foto de una manzana y decirle manzana, 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 se llama manzana? Si no le doy yo a probar una manzana y cuando se la está comiendo y se le está escurriendo y la está viendo y la está oliendo, le digo manzana, manzana, va a ser mucho más significativo y mucho más fácil que se la aprenda. Por eso la terapia auditiva verbal o la terapia enfocada para niños con pérdidas auditivas no se hace 5 veces a la semana. Se trata de que los papás aprendan en casa a tener experiencias significativas y aprendan a estimular el lenguaje de los niños en casa. Entonces, la estimulación de los niños con pérdidas auditivas tendríamos que tener 3 pasos. La primera sería un diagnóstico temprano. La segunda sería una adaptación tecnológica eficaz y suficiente para subsanar esa pérdida auditiva. Y la tercera sería una estimulación constante, siempre a través de experiencias significativas para que el niño pueda tener no solo una experiencia sonora, sino una experiencia vivencial, que le haga sentido, que tenga sentido, que cada sonido tenga un significado implícito y no nomás un sonido, que no sea una imagen de una manzana con una palabra que alguien escucha y que dice manzana, sino sea una manzana que el niño se come y que el niño goza y que el niño está viendo y que el niño está tocando. Experiencias significativas es lo que nos va a hacer la gran diferencia. Eso sería todo. Espero que les haya dado un poco de sentido esta charla a ustedes. Espero que les haya servido. Y me gustaría, no sé si por ahí haya algunas preguntas. No sé, doctor Miguel, si quieras coordinar el chat. Sí, pues muchas gracias, doctora Noemí. La verdad es que este tema es amplísimo y la verdad es que esta presentación que nos puede servir de modo de introducción o de generalidad, pues bueno, cada uno de los temas que tratas se podrían abordar y profundizar de una manera muy, muy importante, ¿no? No sé si, bueno, vamos a ver en el chat. Se dice Ana Zúñiga que tiene un bebé con hipoacusia bilateral. Supongo que me voy a poner un poquito más de información. Aquí nos hablan un poquito de las neuronas en espejo. Bueno. Ana Zúñiga, tengo un bebé con hipoacusia bilateral. ¿Puedo hacerla, supongo que oyente? Con aquí audible. Yo supongo que nos quiere decir si puede hacerla oyente a una bebé con hipoacusia bilateral. Con hipoacusia profunda bilateral, sí, claro. Una de las grandes ventajas de esta época en la que nosotros vivimos es el gran desarrollo tecnológico. Y quizás hace 10 años, y no me voy tanto, hace 20 años, no había la tecnología que tenemos ahorita. Y tenemos tecnología maravillosa y hay muchas opciones. Claro que sí, y se puede regresar a audición nueva. Hay casos, digo, me atrevo a decir que sí, ¿no? No conozco el caso particular de tu hija, no conozco los estudios, no conozco nada, pero hablar de hipoacusia profunda bilateral, hay muchos niños con hipoacusia bilateral y que están, la mayoría de las veces cuando hablamos de hipoacusia profunda hablaríamos de implante coclear, pero sí, por supuesto, hay tecnología que nos ayuda a abrir la puerta completamente al sonido y que sería uno de los pasos, ¿no? El siguiente sería trabajar con esos estímulos, Hola. trabajar Sí, con la mira, terapia. Ana está pidiéndonos la palabra. Adelante, Sí, Ana, por favor. gracias. Es que si lo escribo, siento que me tardo mucho para optimizar el tiempo. Ok. Mi bebé tiene 1 año, usa su hipoacusia, es de entre 70 y 80 por vía aérea y por conducción ósea tiene de entre 30 y 20 decibeles. Entonces, él usa desde los 5 meses más o menos vibrador óseo, el sistema, y entonces se los trato de poner el mayor tiempo posible. Como es un bebé, batalló terrible para que se los pueda dejar, porque se los quita, se los arranca y volvemos y volvemos. Pero
Me interesó mucho lo que mencionaron ahorita al final acerca de darle los estímulos que sean vivenciales. Entonces, por ejemplo, ahorita que está comiendo, yo le doy a tomar agua y le estoy diciendo agua, 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 agua. Son en estos momentos en los que trato de que pues el estímulo le esté llegando. A veces en lo que estamos haciendo las tareas del hogar, también prendo la televisión y con los cantitos que escucha mi otro bebecito, pero no sé si esas experiencias, el audio de la televisión o la música se consideren también experiencias, estímulos que sean de calidad, o qué otras estrategias puedo implementar con él para estimularle su audición. Me parece muy interesante tu pregunta. Me gusta mucho que la hayas hecho porque esto estoy segura que les va a servir a muchas personas que están por aquí. La televisión no es estimulación, la televisión es entretenimiento, punto. No, no es que le haga daño, pero no es que sea estimulación. Si tú le quieres estimular, la televisión no va por ahí. La música puede ser estimulación y le va a servir muchísimo más si tú cantas con él, ¿no? Si tú cantas. El sonido de la música, pues está padre, es un estímulo sonoro, pero no está siendo vivencial, no está siendo significativo, a menos que cantes con él, a menos que cantes con el bebé y le pueda modelar el sonido de la voz grabada comparado con el sonido de la voz viva. Es abismalmente diferente, abismal. Los rasgos fonológicos, los rasgos del sonido no se detectan en una grabación y hay muchos estudios al respecto. Ay, muchas gracias. Tenía mucho yo esa duda de que cuáles eran los sonidos reales. Continúa. Sí, los sonidos reales. Entonces, si tú me dices cuáles son los estímulos, esto que me estás diciendo, que cuando está comiendo le dices, qué rica agua, ¿quieres más agua? Vamos a tomar agua. Y repites la palabra agua mientras él toma agua dentro de un contexto significativo, es mucho, 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 mucho más fructífero que si tú lo pones en la frente a la tele, aunque sea Baby Einstein o hay que sea Plaza Sésamo o lo que quieras. La tele es entretenimiento, nada más. ¿No? Ok, No sé si Noemí. quieres responder tu pregunta. Ajá. Mira, tenemos otro tema que creo que también es muy interesante y bueno, creo que a veces es meter un poco el dedo en la llaga, pero es muy importante. Nos hablan del lenguaje signado. ¿Qué tanto el lenguaje signado, sí, el lenguaje de señas, nos puede ayudar para rehabilitar a estos pacientes con hipoacusia? El lenguaje de señas es un lenguaje maravilloso. A mí me parece artístico, armonioso, precioso de ver. Es una herramienta divina, pero lamentablemente yo observo dos cosas que están en contra de eso. La primera es que es un lenguaje limitado comparado con el lenguaje oral, muy limitado comparado con el lenguaje oral. Tiene muchas limitaciones. Y la segunda es que vivimos en un mundo de oyentes. Si viviéramos en un mundo de lenguaje asignado, que aprenda todo el mundo el lenguaje asignado. Y está padrísimo. ¿Por qué le querría yo dar una herramienta de lenguaje asignado a mi hijo si va a vivir en un mundo de oyentes? ¿Por qué? Si no hay otra alternativa, claro, dáselo. Y si puede desarrollar las dos, qué padrísimo. Pero yo quisiera que mi niño o mi pacientito o mi sobrinito o mi quien fuera, cualquier niño, tuviera acceso a un lenguaje oral. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de oyentes y el mundo se desarrolla a partir del lenguaje oral. Si un niño no sabe de lenguaje oral, está en desventaja. Y yo no quisiera, y estoy segura que nadie de ustedes quiere que su niño quede en desventaja, que no tenga este acceso a la igualdad de la que todos hemos estado hablando. Entonces, el lenguaje de señas es una herramienta maravillosa, es precioso, a mí me gusta mucho, pero, pero si es como el único forma o acceso al lenguaje, yo creo que tiene grandes limitaciones y yo no quisiera que ningún niño tuviera esta desigualdad. ¿Me explico? Entonces, sí, pero no. ¿Cuándo sí lenguaje? Cuando sí lenguaje de señas, cuando no hay ninguna otra alternativa, cuando no hay cócleas, cuando no hay manera de abrir la puerta al sonido, o cuando ya pasó demasiado tiempo, cuando la familia no está involucrada y no se piensa involucrar y no tiene recursos para poder involucrarse en el proceso de rehabilitación de los niños. Hay veces que se tienen que hacer intervenciones y eso nos ayuda muchísimo porque de alguna manera usamos precisamente esa zona cortical que se desarrolló para los estímulos visuales y la explotamos. Si me preguntan a mí, es maravillosa, pero tiene sus indicaciones muy específicas. Ok, creo que algo que también me gustaría que comentaras, Noemí, es, aprovechando que nuestra audiencia, la mayor parte son
Profesionistas, estoy leyendo que hay gente de muchos lados y de diferentes áreas que se pueden involucrar en lo que hacemos, pero sobre todo hay papás, ¿no? Y creo que la experiencia de ser papá con un niño hipoacúsico puede dejar con muchas incertidumbres. ¿Tú qué les podrías decir a los papás en este sentido? O sea, ¿Sabes? A mí me ha pasado que me pegó mucho siempre con las familias, me pega mucho ver como todas estas expectativas que de repente al nacimiento se ven frustradas por el nacimiento de un niño que tiene una pérdida auditiva, que tiene una deficiencia auditiva. Es un proceso muy difícil, es un proceso que nadie lo esperaba, es un proceso para el que nadie los prepara. Si de entrada la paternidad y la maternidad es una cosa difícil, que yo me imagino brutalmente difícil, de repente tener un bebé a quien hay que cuidar y hay que aprender a cuidar y a acompañar en su desarrollo y en su crecimiento, y que implica muchísimos retos, si a eso le tenemos que sumar que aparte le tienes que aprender o le tienes que enseñar a hablar cuando no sabes ni cómo ni por dónde, creo que puede ser un reto súper difícil, súper grande y súper de miedo, ¿no? Yo me lo imagino de mucho miedo. Pero el tema aquí es que tenemos mucho a favor, muchas ventajas. Y una de esas es que habemos gente que nos apasionamos por esta parte del desarrollo del lenguaje, por esta parte auditiva, y que podemos ser guías. Y la segunda es que tenemos en nuestro lado la tecnología, que hace 20 años no existía. Ahorita tenemos acceso. Hace 20 años, aunque quisiéramos, no había manera. Ahorita se puede. Entonces, es un proceso largo y es un proceso difícil. No hay manera de que puedan solos. Es muy difícil porque es mucho lo que hay que saber, hay mucho lo que hay que investigar, es mucho lo que se tiene que aprender día a día. Pero, pero se puede. Y yo veo siempre muchas mamás apanicadas al inicio que llegan, eh, muchas mamás que llegan de verdad en depresión postparto porque no pasaron el tamiz, porque de entrada el sopetón del hijo y de repente el sopetón del diagnóstico y de repente es demasiado y se sienten sobrepasadas y con la idea esta de es que no voy a poder, es que es demasiado. Y la verdad es que todo esto que yo les platico que sucede en el cerebro, pues no sucede de un día para otro, gracias a Dios. Sucede en un proceso de años y de mucho tiempo. Entonces, gracias a eso, las mamás también van teniendo chance de aprender a desarrollar el lenguaje con los niños, junto con... Y algo que yo le veo bien positivo a esto, que muchas mamás me dan de golpes, pero a mí me parece que es maravilloso porque una mamá que tiene un niño sano, que no tiene pérdida auditiva, ni cuenta se da en qué momento aprende las primeras palabras. Quizá la primera palabra porque es muy significativa, pero no le agarra tanto el sabor a los logros del hijo. Entonces, que un niño de repente, por ejemplo, ahorita tengo varios bebés que estoy acompañando en etapas muy bebecitos, de 2, 3 meses, y de repente que el bebé aprenda a localizar el sonido y a ver de dónde viene el sonido, de repente yo veo la cara de las mamás, de los papás que se les ilumina porque lo estuvimos trabajando varias semanas y le hacía el sonido y el niño detectaba, pero no sabía ni por dónde, y de repente detecta y ya voltea. Y es un momento mágico que a lo mejor otra mamá que no tiene esta pérdida auditiva no se da cuenta o no lo valora tanto como una mamá que está en ese proceso. Es con ganas de ver las cosas bonitas y realmente hay cosas muy bonitas. Acompañar a un bebé en su aprendizaje es mágico, de verdad los niños son mágicos, pero acompañar a un bebé que va aprendiendo tan minuciosamente cada partecita del lenguaje, de verdad es un proceso maravilloso. Estoy segura que es una cosa que las mamás aprenden a gozar, aprenden a ver, aprenden a acompañar al bebé en este desarrollo, a los niños, ¿no? En este desarrollo de verdad es mágico. Es mucho el choque del diagnóstico, pero de verdad, gracias a Dios, hay los medios, hay la tecnología, hay los conocimientos, hay tantas investigaciones que ya nos facilitan mucho el trabajo, que lo único que se tiene que hacer es apegarnos a la constancia, a la rutina de vida que nos va a ayudar a que ese desarrollo llegue a tierra, ¿no? muy bien. Oye, hay una pregunta que creo que es muy tremenda, pero creo que es muy importante abordar. Nos pregunta Adriana López, ¿qué pasa cuando no funciona el implante coclear como esperaba la familia? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Está buena esa. No sé, doctor, no sé qué hay que hacer. Depende mucho cada circunstancia, de, depende mucho del caso clínico, depende de por qué no funcionó, si es una falla del artefacto, si es una falla de qué, porque él no funciona,
pues hay muchas cosas que no funcionan. Yo he tenido como la oportunidad de acompañar a muchos niños de un programa que se hizo hace muchos años, el programa Caracol, a nivel estatal, donde se implantaron muchísimos niños, muchísimos, y luego estos implantes, a pesar de que funcionaban perfecto, nunca tuvieron la estimulación del lenguaje necesaria, nunca tuvieron el seguimiento audiológico necesario. Entonces son niños cuyas mamás perfectamente podrían decir, es que el implante no funciona, porque el niño no oye, el niño no habla. Claro, es un implante que fracasó en su esfuerzo de lograr el lenguaje de ese niño. Pero no es que el implante falló, es que todo falló, todo el sistema falló. No funcionó el seguimiento auditivo, no funcionó la estimulación, no funcionó el entrenamiento de los papás. Entonces, cuando me dices no funciona, pues hay que ver qué es lo que no funciona, hay que ver en qué etapa estamos, hay que ver qué se puede rescatar. Ahora, si el implante no funcionó porque no hay nervio, porque a pesar de que se hicieron todos los estudios eh, de evaluación, todos los estudios previos y el implante de verdad no hubo respuesta, porque claro que los hay, pues yo lo que pensaría es replantear la situación. A ver, si la tecnología más wow no nos dio acceso, no se pudieron abrir las puertas al sonido, ¿qué alternativas hay? ¿Qué me urge? Me urge darle un lenguaje a ese bebé, a ese niño, dependiendo de la edad en la que esté. ¿Cómo se lo puedo dar? ¿Qué alternativa tengo? Pues hay alternativas, ¿no? Que sería la comunicación total, el lenguaje asignado, en esto sería uno de los casos, ¿no? Si pudiera complementar mi pregunta de acerca de por qué no funciona Sí, adelante, Adriana. Es acerca de que yo tengo, es una maestra, y tengo un alumno que recibió una donación de implante coclear. Entonces, ese alumno no recibió la terapia y se quitó del estado donde estaba y llegó hasta donde yo estoy viviendo, donde él no recibió la terapia. Entonces, ya estamos hablando de 4 o 5 años de que sí tiene el implante, pero no ha habido avances con él y para mí se me está yendo el tiempo, ya va a salir de la primaria y el niño no ha logrado, yo siento, de mi punto de vista, casi nada. Okay. Entonces me siento frustrada, a veces como maestra. Te entiendo perfecto, te entiendo más de lo que te imaginas. Yo tengo muchos niños que han llegado ya con un nivel similar, unas circunstancias similares a las que me dices. De verdad, créeme que te entiendo más de lo que te imaginas, pero son situaciones complejas donde uno, como externo a la familia, no es tanto lo que podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Reestructurar y replantear. Hablar con los papás, de verdad, comprometer, concientizar acerca de lo que tenemos en vista y que sí, que no, que se puede ser realistas y ver qué podemos lograr de acuerdo a la pérdida auditiva, revalorar la parte audiológica, reempezar, o sea, volver a estimular. Cada niño es diferente, ¿no? Cada niño tendría que tener una evaluación muy específica de las cuestiones audiológicas, de las cuestiones cognitivas, de las cuestiones familiares, de las cuestiones emocionales, y en base a eso replantear un rumbo terapéutico. Sí, en este sentido también les quiero compartir, no sé si tuvieron la oportunidad de ver también en el perfil de Facebook que estuvimos compartiendo la invitación, a las 6 de la tarde justamente vamos a abordar el manejo del niño hipoacústico en el ámbito escolar. Entonces, también se va a abordar por parte de la doctora Laura Julia Jardines, que es médico especialista también de nuestras clínicas audiológicas. Y bueno, yo creo que esto también podrá tener alguna respuesta o algún comentario también la doctora Laura Julia desde el abordaje de este tema, ¿no? Diana había levantado su mano, no sé si nada más aparece su nombre como Diana. No sé si todavía quieras hacer tu pregunta, Diana. Si no, mira, vamos a darle paso a otro par de preguntas. ¿Tenemos tiempo? Sí. Dice, ¿qué pasa cuando el diagnóstico se da después de los 5 años? ¿El niño, aunque tenga el apoyo tecnológico auditivo, podrá oralizarse o es más difícil y su lenguaje será limitado? ¿Es más difícil y su lenguaje será limitado? Sí. O sea, me atrevería a decir con mucha confianza que sí. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene ventanas de desarrollo. Ahora, esto no quiere decir que no le hagamos la lucha. Cada niño es diferente. Hay que ponderar qué elementos tenemos a favor, qué elementos tenemos en contra. ¿Se puede avanzar? Sí. ¿Podrá mejorar mucho? Quizás sí.
pero un diagnóstico a los 5 años de edad es un diagnóstico tardío, sí o sí, es un lenguaje, es definitivamente tardío. Eso, ¿no? Cada caso es diferente, habrá que tener una evaluación formal, pero sí hay tiempos en el desarrollo del lenguaje, hay ventanas de desarrollo y ni modo, es lo que es, ¿no? Fíjate que nos están preguntando aquí un poquito de asuntos de diagnóstico. Hola, una niña de 2 años, 11 meses, con poco lenguaje, se expresa con gestos y balbuceos. ¿Qué estudio se requiere para evaluar la parte auditiva? ¿Qué edad me dijiste, perdón? 2 años, 11 meses. En audiología pediátrica hay que hacer una serie de evaluaciones, una batería de evaluaciones completa, que integra la audiometría, en este caso por condicionamiento de juego, que calculo que ya se puede lograr, una evaluación de la función del oído medio por una impedanciometría, los reflejos estapediales, las emisiones autoacústicas. En muchas ocasiones es recomendable hacer potenciales auditivos porque nos ayudan a hacer un diagnóstico integral. Eso, habría que, de entrada, habría que hacer una historia clínica, ¿no? Una historia clínica para saber si por ahí va o no va por ahí, pero una evaluación completa audiológica para saber qué es lo que pudiéramos tener. Dependiendo de lo que vamos encontrando, vamos avanzando en el protocolo de evaluación. Así es. Pues hay muchísimos comentarios. Bueno, un poco acerca del programa Caracol. No vamos a entrar en esas discusiones ahorita, ¿sí? Ahora que hay donaciones de implantes cocleares por el tema de la terapia, pero el tema de la terapia piensan que poniendo el implante ya se soluciona el problema y no han tenido estimulación necesaria en muchos años y quieren que su hijo hable y escuche. ¿Cuánto tiempo esperar? Un poquito de lo que platicábamos ayer, ¿no te acuerdas? No entendí la pregunta. ¿Cuánto O tiempo hay sea, que esperar? a que haya una respuesta a partir del implante, ¿no? Yo me atrevería a decir que, o sea, si tiene que haber una terapia, o sea, solito no va a pasar nada. Solito no va a pasar nada porque el cerebro necesita ayuda para poder aprender a interpretar cada sonido que llega por el implante. Acuérdense que el implante coclear es un sistema completamente diferente a la audición normal. La estimulación a través del implante coclear es una estimulación eléctrica y el cerebro recibe electricidad tal cual y tenemos que enseñarle a ese cerebro a interpretar perfectamente bien cada uno de esos estímulos a través de experiencias significativas, ¿no? Entonces es muy complejo. El implante solo nunca funciona. O sea, si ustedes implantan a su hijo con la esperanza de que solito se vaya y desarrolle, no va a pasar. Nunca en ningún lado, no sucede. Hay que ayudarle al cerebro, siempre. Siempre, siempre, siempre. Así es. Bueno, también aprovecho para comentarles, por parte de la Asociación Occidente de Audiología y Foniatría de aquí del estado de Jalisco, vamos a tener la sesión en el mes de junio de lenguaje signado, de hecho, aspectos neurofisiológicos, etcétera. Con gusto lo vamos a compartir en el perfil de Facebook de Clínicas Oír Bien, porque bueno, nosotros apoyamos a la Asociación de Audiología. Sin embargo, aún no tengo yo más información. Sé que el tema es este. Y creo que la doctora Hernández también va a dar una plática ahí. Sí, voy a dar una plática de parálisis cerebral infantil, con el desarrollo del lenguaje en niños con parálisis cerebral infantil. Exacto. Entonces, pues bueno, también los estamos invitando si alguien quiere estar con nosotros. Y sí, estamos grabando esta plática, que ya el día de mañana estará en nuestro perfil de YouTube, en nuestra página de YouTube, que es Clínicas Audiológicas Oír Bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Estoy viendo a ver si no se me pasó algo aquí en el chat. Mira, por ejemplo, esto es interesante. Dicen, ¿es preferible lectura labiofacial como apoyo en vez de lenguaje signado? ¿Cómo? ¿Es qué? ¿Es preferible la lectura labiofacial, supongo que en comparación del lenguaje signado? Yo creo que la mayoría de las veces son complementarias. Es muy difícil enseñarle a un niño pura lectura labiofacial y ¿qué será preferible? No sé. Es una pregunta difícil. Pero la mayoría de las veces cuando no están oralizados, los niños hacen uso de todo lo que tienen a su alcance. Y la lectura labiofacial por lo general se desarrolla de manera espontánea. El lenguaje de señas no, ese sí hay que aprenderlo, pero ¿qué será mejor? No sé. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cada niño.
creo. Bueno, ya van dos comentarios que mencionan que cuando vamos a hablar de neuropatía auditiva. Se los prometo. Hay que hacer una, Y ya estamos me gusta trabajando mucho en el eso, de tema. hecho, tanto con la doctora Hernández como con otros de los médicos de clínicas, de especialistas de las clínicas. Y si en cuanto tengamos ya la fecha, se las compartiremos también por la página de Facebook. No Hola, sé, Mónica, que estás escribiendo por ahí, la mamá de Marifer. ¿Cómo estás, sí, Mónica? también Qué por acá. nostalgia. ¿Qué opinas del uso de pictogramas como apoyo a la adquisición de la estructura silábica? Depende del niño, depende de las circunstancias. Los pictogramas son una grandísima herramienta, grandísima, maravillosa, pero no siempre, no siempre son necesarios y no siempre son el apoyo ideal. Cada niño tendría indicaciones muy precisas, ¿no? Sí, y nuevamente como reiterando lo que platicábamos la vez pasada, el diagnóstico es quien marca la pauta, ¿no? Sí es muy importante tener un diagnóstico, como cualquier otra de las situaciones clínicas de la salud humana. Lo que va a determinar y pautar el manejo es un diagnóstico correcto, un diagnóstico estudiado, fundamentado, pues para desarrollar las estrategias adecuadas, ¿no? Ok, nos preguntan si damos cursos de acerca de terapia auditivo-verbal. No, no los damos. Y bueno, no sé si quieras como concluir con algo, doctora Hernández. Nada, que a mí me gusta mucho el tema. La verdad es que agradezco mucho que me abran esta puerta, Miguel, para hacer una difusión más grande. Yo pienso que como sociedad tendríamos que estar más sensibilizados en estos temas. Creo que mientras más difusión haya de esta información, más pacientes con diagnósticos tempranos va a haber cada vez. Y esto nos va a llevar a que los niños estén diagnosticados más tempranos, atendidos más temprano y, por supuesto, con un pronóstico mucho mejor. Entonces, en la medida de lo posible, difundan. Todos tenemos la chamba de difundir que estos temas existen y que necesitan atención. Y bueno, de entrada, lo primero que les diría, niño que nace, niño que tendría que tener tamiz auditivo neonatal. Y ustedes son potenciales mamás o potenciales comadres o vecinas o tías o lo que sea de los niños que nacen en el mundo. Entonces, todos los niños tendrían que estar teniendo tamiz auditivo neonatal, ¿no? Por donde empezaríamos sería por ahí. Así es. Pues muchísimas gracias por su atención a todos. Les reitero la invitación en un ratito más a las 6 de la tarde, hora de México, para la plática de la atención del niño sordo en el salón de clases, que también será dada por la doctora Laura Julia Jardines, que también es médico especialista en audiología, con su especialidad en audiología pediátrica. Doctora Hernández, muchísimas gracias a todos. Y como les repito, esta conversación estará ya colgada en YouTube a partir del día de mañana. Les agradecemos su atención, que tengan muy bonita tarde. Gracias, saludos a Costa Rica, Perú, Venezuela, que es donde he visto que han estado escribiendo. Que tengan muy bonita tarde. A La Paz, Baja California, muchas gracias. Cosette, Noé, hola, bye. Les estoy poniendo en el chat el link para la siguiente reunión. Entonces, si quiere alguien unirse, esperamos su presencia. No, lo voy a dejar aquí unos minutos para que puedan copiar el link. La página de YouTube se llama así, Clínicas Audiológicas Oír Bien.
Ahí van a ver otras charlas que ya se han ido colgando. Hay poquitas charlas porque hemos estado apenas abriendo ese perfil. E igualmente estaba leyendo que hay gente que está haciendo estudios de grado o de posgrado. Si tienen interés de conocer nuestras instalaciones o de hacer algún tipo de estancia, estamos abiertos. Me pueden mandar un correo electrónico, ¿sí? El cual se los pongo aquí, que bueno, viene en la invitación, pero si tiene alguien algún interés por esto, estamos abiertos al diálogo, ¿de acuerdo? La página de YouTube es Clínicas Audiológicas Oír Bien.